Vamos a revisar el concepto, bueno, no el concepto, la fórmula de correlación. Entonces, para empezar, vamos a retomar esta fórmula que tenemos aquí, donde nos dice que el coeficiente de correlación o la correlación de una serie de datos es calculada teniendo a x menos la media, multiplicando al valor de y menos la media de y, sumando todos esos productos y luego dividiéndolo entre la raíz de la suma de x menos x media al cuadrado, que sería este mismo pero al cuadrado, y la suma de y menos y media elevado al cuadrado, que valdría esta parte de acá. Entonces, esto se puede hacer a mano y a calculadora y es muy largo, por así decirlo. Si nosotros tomamos esta misma fórmula y nos vamos a Excel, lo que tendríamos que hacer, ¿verdad? Primero, estos son los datos que estamos trabajando y así es como se verían dentro de la gráfica. La voy a hacer pequeñita un momento para que no nos estorbe. Y lo que tendríamos que hacer a mano primero sería sacar las medias de todos estos valores, es decir, las medias de las X y las medias de la C, de las Y, perdón. Entonces, en este caso yo me inventé un ejercicio donde tenemos el número de horas de estudio afectan, ¿verdad?, a la calificación final de una materia. Entonces, así es como se ve el comportamiento y vamos a ver, dado esta gráfica, qué es lo que nos da como resultado R. Entonces, en el primer punto tenemos que sacar a x menos x media. Un truco que les tengo aquí, por ejemplo, es que nosotros podemos decir que este valor de aquí, déjenme lo cambio acá, lo voy a mover tantito. Observen muy bien, aquí este es el nombre de la casilla y nos dice que es la casilla C32. Pero a partir de ahora, como yo aquí acabamos de definir que este es el promedio de X, entonces aquí le podemos dar clic y le decimos que ahora esto es X promedio. Y al momento de que le dan Enter, ya no es más la casilla C32, pero es X promedio. Entonces tú aquí puedes ponerle que la has nombrado X promedio y ya no se te olvida. Igual puedes utilizarlo en inglés o en español como tú quieras. Entonces esta, que fue nuestra Y, también la vamos a nombrar Y promedio. Y por lo tanto aquí tenemos Y menos Y promedio. ¿Cuál es la bondad de hacerlo así? Cuando nosotros ponemos una fórmula, nosotros vamos a querer que aquí sea el valor de X menos X promedio. Entonces, cuando la pones así, hay una sola casilla que es X promedio, que es esta. Si tú la arrastras, normalmente cuando tú arrastras algo, se mueve esta casilla hacia abajo. Pero como aquí tú ya le dijiste que siempre es X menos X promedio, los números no se mueven. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si tú le pones esto es igual a esto menos esta, perdón, vamos a suponer, vamos a hacer una casilla que sea igual que esta, para que vean la diferencia de no ponerle nombre. Entonces si le ponemos lo mismo, igual a este menos X promedio, pero sin haberle cambiado el nombre, si tú le das para abajo, no obtenemos los mismos resultados. ¿Por qué? Porque la fórmula hace que cada vez que tú te vayas para abajo, si te fijas aquí era C2 menos X promedio. Como te vas un renglón para abajo, ahora estás en el renglón 3, entonces es C3 menos el promedio, C4 menos el promedio. Cuando tú dejas definida esta casilla, no con el nombre que tú necesitas, sino con el nombre general, por ejemplo aquí que nos dice que es C33, pues cuando bajamos tenemos C3 menos C34 y C4 menos C35. Entonces siempre que están en números y arrastramos por abajo,
empieza a aumentar la secuencia, trabaja como una serie. Entonces por eso es muy importante en Excel darle nombres a nuestras casillas, sobre todo si son casillas que vamos a utilizar muy comúnmente. Incluso nos conviene, ya regresándome aquí a esta partecita, pues incluso hasta subrayarlos, ¿verdad? O resaltarlos y recordar que estos son los promedios de X y de Y, de X y de Y. Entonces ya una vez que estamos ahí, ahora necesitamos Y menos Y promedio, entonces sería el valor de Y menos Y promedio. Y esto también, de aquí le damos doble tap y se van todos los valores repetidos hasta abajo, quitamos los que no necesitamos. Y hasta aquí, ¿qué parte de la fórmula llevamos? Llevamos X menos X promedio y Y menos Y promedio. Nos dice que primero lo tenemos que multiplicar y luego sumamos todos esos valores. Entonces, vamos a multiplicar. Aquí si lo quieren exagerar, ¿verdad? Tendríamos a X menos X promedio multiplicando Y menos Y promedio. Entonces este es igual a este por, el por se pone con el asterisco, este. Y de nueva cuenta nos ponemos en que cambie la flechita de blanca a negra y doble tap o doble clic, ¿verdad? Y nos llena. Entonces estas son todos los productos y ahora necesitamos sumarlo. Para sumarlo aquí le ponemos igual a sum o suma si está en español. Bien difícil. Y esta ya es la parte del numerador de la fórmula. Ahora vamos con el denominador. El denominador necesitamos sacar x menos x media, pero elevarlo al cuadrado. Entonces este valor que ya lo sacamos aquí, vamos a elevarlo al cuadrado, igual que este. Y una vez que los elevemos al cuadrado, vamos a sumar todos estos. Y por separado vamos a sumar todos estos. Entonces para no batallar, ¿verdad? Pues x menos x prom medio elevado al cuadrado, pues es simplemente esta casilla que ya habíamos encontrado, el gorrito eleva la potencia y le ponemos cuadrado o ese por ese mismo. Ya ustedes escogen, aquí de nueva cuenta, mucho cuidado, hay que recordar que este fue nuestro resultado, entonces pónganlo en otro color para que se acuerden. Este viene de una suma, que aquí también necesitamos una suma, pero ahorita la arrastramos. X sería Y menos Y promedio, también elevado al cuadrado. Entonces es Y menos Y promedio, que es esta columna de aquí. De nuevo con un gorrito elevado al cuadrado. Y aunque se escucha raro, ¿verdad? También así le dicen en inglés, es el hat, el gorrito famoso. Entonces, como estas también las necesitamos sumadas, arrastramos. Y si se fijan, tenemos la función suma y si seleccionamos, ya nos movió para acá. Y si seleccionamos esta, también es la suma de toda esta columna. Entonces ya tenemos las sumas de los denominadores de este y este. Como van seguidos, quiere decir que lo tenemos que multiplicar y luego a eso sacarle la raíz. Entonces, de estos dos, vamos a hacer el producto, o de hecho de una vez square root, SQRT es square root, y sería de la suma del x menos x promedio al cuadrado por la suma del y menos y promedio al cuadrado. Y eso nos da en esta parte de aquí, que lo voy a poner en rojo, el denominador. Quiere decir que para calcular a R debería ser igual a el numerador, me le pongo el igual al numerador entre el denominador. Y nos da un punto 9033, bla, 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 bla. Ya hemos estado trabajando con el coeficiente de correlación. Hemos visto que si la gráfica
Se ve que tiene una tendencia muy lineal, fuerte, por lo tanto con poca dispersión, y en este caso que va creciente, por lo tanto tiene que ser positiva. Y aquí vemos el resultado de que nos dé punto 90. Entonces, nosotros podemos ver que ese resultado es correcto si desde un principio aquí le hubiéramos dicho que nos calcule la correlación. Le decimos igual correl y nos dice escoge los valores de X, que en este caso son estos, y luego escoge los valores de Y, que en este caso son estos, y nos da precisamente el mismo valor. Entonces esta función que está aquí lo que hace es automáticamente hacer todas las operaciones de X menos, bueno, primero sacar la media de X y luego la media de Y, después a cada X restarla por la media de X y luego a cada Y restarla por la media de Y. Si te fijas, lo que estamos sacando aquí es qué tan alejados estamos del valor promedio con respecto a X y del valor de Y. Y luego los multiplicamos, es decir, que exageramos, al momento que nosotros multiplicamos estamos exagerando lo que está pasando con la dispersión, en este caso con respecto a la media. Y luego para la parte del denominador las elevamos al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir que nosotros elevamos al cuadrado? Pues estamos haciendo una varianza, estamos tratando de sacar la varianza de los valores que hay en X con respecto al promedio y la varianza que hay de Y con respecto al promedio. Y también estas dos las multiplicamos, es decir, aquí sacamos las desviaciones y las multiplicamos. Y en esta de acá multiplicamos las varianzas y una vez que hacemos eso sacamos la raíz cuadrada. Entonces básicamente es un poquitín parecido, nada más que aquí tenemos la desviación estándar de este por la desviación de estándar de este. Y aquí tenemos en este caso, lo que estamos haciendo es que primero elevamos al cuadrado y luego la sumamos, y después de que la sumamos le sacamos la raíz. Y en este caso las estamos sumando directo, entonces tenemos un efecto más exagerado, por así decirlo, en la parte del denominador, y lo podemos ver aquí. Es un número más grande que el que tenemos acá. Conforme este número, lo voy a poner también en rojito, conforme este número y este número se vuelven cada vez más semejantes, entonces vemos que están llegando más al valor de 1. Conforme este número es más pequeño, ¿verdad? O conforme este número se vuelve más grande en relación a esto, entonces el valor de R empieza a disminuir. Voy a cambiar, por ejemplo, vamos a exagerar unos valores. Y vamos a decir, por ejemplo, que este 16 haya tenido un 75. ¿Listos? Entonces aquí estamos en el valor de 16. Le voy a dar entre el 75. Y fíjense cómo nada más de haber cambiado este valor de 90 a 75, bajó nuestro índice de correlación de 0.90 a 0.85. Si tú te fijas, en esta parte de aquí creció, bueno, teníamos 2144. Al tener ese 75, cambia a 2090, o sea, decrece, se hace más pequeño y nosotros esperaríamos que como este se hace más pequeño, pues deba de crecer. El problema es que este, de ser de 1937, bajó a 1782 por el hecho de que se están multiplicando estos dos. Y que aparte, como me estoy bajando de la media, si te fijas la media estaba aquí arriba y ahora está quedando por debajo, entonces este al reducirse se convierte en una resta, es decir, aquí el signo sí me afecta y me empieza a bajar el nivel que tengo de determinación. Por ejemplo, y aquí es donde quiero hacer un punto muy importante, me voy a ir a este punto de aquí del 8,50, que dentro de la gráfica o de los valores anda, a ver, dejen que me digan dónde está. Es el punto 8, aquí. Por acá anda.
.8. Vamos a hacer descalificación, .8, .7. No, estamos en el 8, sí es cierto, 850. Acá es el segundo. Entonces este lo voy a exagerar más y lo voy a poner en 20. Este le dio remordimiento de conciencia de que no estudió y se sacó 20. Fíjate cómo nos manda .76. Si nosotros dejáramos este en el 90 que teníamos anteriormente, de todos modos lo baja de .9 a .8. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, ese punto y este otro punto acá de 1380 y algo, que lo bajáramos también, por ejemplo, a un 30, si te fijas, el que cambiemos, o si se fijan, el que cambiemos estos dos puntos que son unusual observations o que son outliers, ¿verdad? Porque no se están comportando como el resto de la información, digo, aunque tenemos un poco de dispersión, pero están centrados como en una banda. Pero estos dos están saliendo completamente del comportamiento. Entonces, esos dos puntos, al momento que nosotros los sacamos de ahí, nos baja nuestro coeficiente de correlación de .9 a .66. Y es por eso que muchas veces dicen, hey, ¿sabes qué? Pues este punto hay que quitarlo. Perdón, acabo reto. Entonces hay que quitar ese punto que tenemos ahí porque de plano nos está afectando todo lo que estamos calculando y no se están comportando como es. Pero no podemos nada más decidir quitarlo, tenemos que analizar qué sucede. Entonces, si nos llegaran a decir, ¿sabes qué? Sí es un caso muy especial, este alumno que estudió 8 horas y se sacó un 20, pues estudió 8 horas porque, no sé, tuvo un accidente, estuvo en el hospital, o se fue a algún proyecto o algo y no tuvo tiempo suficiente para estudiar, pues bueno, no estuvo en condición, lo quito y veo cómo de .66 sube a .76. Oye, y este que sí estudió 13 horas, ¿qué pasó? Oye, no, pues sabes que antes de llegar al examen tuvo un choque, llegó súper nervioso y no te dijo, y pues vaya, lo quitamos y ya subió a .89. Si te fijas, no nos da lo mismo que ahorita que teníamos el .9, porque esos dos puntos que quitamos antes estaban más cercanos a la tendencia y aún los valores con los que nos estamos quedando generan un poquito de más de dispersión que los puntos originales del 13 en 90 y tantos y demás, 90 que teníamos. Entonces eso es lo que hace el coeficiente de correlación, nos empieza a decir cómo se están comportando las cosas. Y es por eso que no te pido que lo hagas a mano, porque si te fijas, pues el margen de error de que tú te equivoques en hacer esta resta, incluso a veces desde sacar el promedio, ya tienen errores. Y aquí te quiero que vean que en este punto de aquí solo tenemos 30 datos. Imagínense en la vida real que a veces 30 datos no son suficientes porque estamos trabajando con muestreos muy grandes. Entonces estamos trabajando con muestras de 150, de 300, de miles de casos. Entonces hacerlo a mano pues se vuelve difícil, ¿no? Claro que en algunos ayeres pues era la única forma que había y se trabajaba, pero ahora hemos tenido el beneficio de los avances tecnológicos que nos permiten un análisis de datos de cantidad impresionante en un tiempo muy corto. Antes las computadoras no tenían esta capacidad o se trababan en lo que querían hacer una operación, pero pues ahora tenemos la facilidad y por eso nos estamos aprovechando. Entonces el chiste es que entendamos, ¿verdad? Nos quede claro de dónde viene la fórmula, que lo que hace es sacar o cuantificar qué tan separado estamos de la media que se está trabajando para cada una de las posiciones, cómo estas se multiplican y en total se suman todas ellas y que eso nos da la parte de la variación directa, ¿verdad? Por así decirlo, la dispersión, mientras que del otro lado la estamos comparando contra la varianza, que es esa misma dispersión elevada al cuadrado, y luego multiplicada, y una vez que ya se multiplica se le saca la raíz cuadrada. Entonces, conforme la varianza que tenemos de aquí y la dispersión que tenemos acá llegan a cuantificar lo mismo, pues la correlación tiende más al valor de 1. Conforme tenemos valores que hacen que la media o la diferencia entre el valor real y la media sea más alejado, empezamos a ver
un coeficiente de correlación que se empieza a debilitar y cada vez se acerca más a cero. Entonces es por eso que no se los pido a mano, no porque no sea posible ni porque sea difícil, más que nada porque el error de un dedazo está ahora sí que a la cuenta del día, diría yo. Y pues la verdad no tiene caso meternos en ese tipo de estrés y de frustración cuando en realidad lo importante pues es que tú comprendas de dónde vienen las cosas y cómo se utilizan. Entonces este es el concepto básico de dónde viene la correlación y cómo conforme nosotros tenemos mayor dispersión pues afecta la fórmula y afecta el tal y por lo tanto por eso tenemos este medible y que conforme estas desviaciones son cada vez más pequeñas, entonces empezamos a tener valores más cercanos a 1 y recordar que la correlación nos da signo, entonces que nos dé positiva quiere decir que va creciente y si nos da negativa quiere decir que va hacia abajo. Entonces este es el concepto que quería revisar con ustedes. Espero que haya quedado muy claro y que ya no queden dudas o incógnitas por poder conocer de dónde vienen. Otra parte que es muy importante que al rato vamos a reforzar y de una vez quiero que aprendas a hacerlo sería el hecho de agregarle una línea de tendencia a este gráfico. Hay dos formas de hacerlo. Uno es seleccionarlo y directamente aquí donde dice Chart Design pedirle que te cambie a un Quick Layout con una función de estimación aproximada. Entonces, si tú te fijas de aquí, te está dando automáticamente el valor de la ecuación lineal que se asemeja lo más posible al comportamiento y te da que la r cuadrada es 0.8598. Esa r cuadrada no es coincidencia que sea r, es verdaderamente una r elevado al cuadrado. Es decir, es este 0.89 elevado al cuadrado. ¡Ey! Me está cambiando algo. ¿Por qué? A ver, voy a ponerle aquí el valor de 13 y 90 que también teníamos por aquí. Y a este le voy a poner el valor de, creo que era 8,50. Estamos en 0.90. Ahí están ya coincidiendo, 0.8126 y 0.8125. Ahorita no sé qué pasó que no coincidían. Entonces no es coincidencia, es porque verdaderamente R cuadrada es el coeficiente de correlación elevado al cuadrado. Y esto lo que mide es otro concepto que vamos a ver más adelante. Pero también lo que quiero que veas es que ya en esta parte de aquí empezamos a tener precisamente lo que vamos a ver. Si se acuerdan, el tema es regresión lineal simple y pues aquí está la función lineal que me modela el comportamiento de acuerdo al número de horas, cuál es la calificación esperada. Entonces aquí podríamos decir que dada esta calificación en promedio, si alguien no estudiara nada, deberíamos de esperar que se saque un 43.2. Pero vamos a ver que la interpretación de este tiene ciertas restricciones de acuerdo a los valores que tenemos definidos y que tenemos que ser muy cuidadosos, pero eso lo tendremos con calma. Y también quiero que veas que, por ejemplo, si volvemos a cambiarle este al 70, que habíamos dicho, ¿verdad? Y este lo cambiamos al 20 que habíamos dicho. Aquí ya cambió esta parte de aquí, pero esta no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a diferencia de todos los gráficos, cuando Excel te calcula una línea de regresión, y lo mismo va a suceder con Minitab, si tú cambias los datos, tienes que borrar y tienes que volverle a pedir que te haga la línea de tendencia, ya sea por esa parte de ahí o por la que te enseñé en Chart Design y agregarle en Quick Layout la función. Y si te fijas, ahora sí, una vez que ya estás ahí, otra vez ha actualizado la información y ya coincide nuevamente el coeficiente de determinación con el nuevo coeficiente de determinación que tenemos
y los valores de la pendiente y el punto de intersección de la recta han cambiado moderadamente en comparación a lo que estábamos trabajando, porque pues nada más cambiamos el valor de los datos. El coeficiente de determinación o el correlación sí cambia bastante, pero los cambios en las ecuaciones no son tan drásticos a menos de que cambiemos muchos datos muy exageradamente. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo a hacer y sobre todo interpretarlo y ver cómo podemos tomar decisiones una vez que ya tenemos este tipo de información. Nos vemos pronto y pues estén revisando siempre estas capsulitas que les voy a estar subiendo para que sepan de dónde vienen las cosas, aprender algunos trucos como los que les mostré durante el video para que cuando estemos en clase pues ya podemos fluir más sencillo. Saludos.